Bueno, buenas noches. La semana pasada había hablado entonces Ricardo tomando como referencia el primer capítulo de este libro del autor inglés Arthur Pink, que se llama Los atributos de Dios, ¿sí? Ese primer tema el título era la soledad de Dios o la unicidad de Dios. Entonces hablaba de que Dios desde la eternidad pasada estaba sin, digamos, compañía de ninguna de sus creaciones, sino simplemente Él en el seno de la Trinidad, y desde ahí no necesitaba de nada ni de nadie, y lo que creó lo creó por sí mismo, pero no porque tuviera la necesidad de hacerlo así. Este es el primer capítulo. Ahora vamos a ver, reflexionar algo sobre el segundo capítulo, cuando, bueno, hay dos o tres cositas que quiero mencionar. Lo primero, bueno, el tema de la importancia de conocer a Dios, que esto también mencionó Ricardo la semana pasada. Hay un versículo, un pasaje que me gustaría leerles. Dice allí en Jeremías 9, 24, 25, dice lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Cuando habla de alabarse, no está hablando en el sentido por ahí, bueno, esta traducción de la Reina Valera tiene cierta antigüedad, ¿no? Pero algunas traducciones más modernas dicen enorgullecerse. Es decir, sentir orgullo como un orgullo sano, como el que uno podría sentir por un hijo o por un padre, a quien uno tiene en gran estima, ¿no? Uno se puede enorgullecer, pero no de uno mismo, sino de conocer a Dios, es decir, experimentar un gozo, experimentar placer, digamos, de conocer, de tener una relación personal con Dios, ¿no? En entenderme y conocerme. En esto dice Dios que nosotros podemos hallar contentamiento, ¿no? No alabarse en un mal sentido, decir, oh, mira cómo te conozco, mira cómo sé yo, o todo lo que yo sé, ¿no? Pero acá nos llama el Señor a, si vamos a buscar algo de qué gloriarnos o en qué, digamos, tener esa satisfacción, es en conocerlo a Él. Y también lo vemos, esto es del Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento como un mandamiento, ¿no? Allí, segunda de Pedro 3:18, dice el Señor, dice Pedro, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, crecer en la gracia y el conocimiento, está dando una indicación. Y crecer en el conocimiento también es no solamente desde el punto de vista intelectual, ¿sí? Crecer en todo sentido, crecer en sabiduría, en gracia. Hay un versículo también, Juan 14:21, donde Jesús mismo dice algo interesante. Él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y si me ama, yo le amaré, y mi Padre le amará y me manifestaré a él. Este manifestarse a Él está hablando de mostrarse, de revelarse tal cual Él es hacia aquellos que le obedecen. Es decir, conocer en un nivel intelectual quizás lo puede hacer cualquiera, incluso estudiar la Biblia como un libro de conocimiento, podría adquirir mucho conocimiento, pero tener un conocimiento relacional, personal, de cercanía real con el Señor, eso sí es algo que Dios lo tiene reservado para los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan, y va a darle a aquella persona de su paz, de su gozo y de la paz, bueno, sobrenatural, ¿no? Que el mundo no puede dar ni puede comprender. Ahora, cuando hablamos de atributos, hay otros autores que discuten si se le puede llamar atributo como algo que nosotros le atribuimos. En realidad es algo característico, propio, una propiedad de Dios, pero también se le llaman las perfecciones de Dios como una forma, digamos, mejor de describirlo, ¿no? ¿Y por qué vemos esto de los atributos? Bueno, porque Dios mismo se caracteriza o se presenta a sí mismo caracterizándose, diciendo cómo es Él. Podemos encontrarlo a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Y naturalmente la Biblia se va complementando entre sí, se va completando entre los distintos libros, los distintos capítulos, pasajes. Por ejemplo, vemos en Abraham y Jacob, cuando leemos sus historias, que Dios se presenta a los dos como: yo soy el Dios Todopoderoso, que este término en hebreo es el Shaddai. Otro versículo dice: yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy santo,
este término en hebreo es kadosh. Entonces ahí vemos algunos, digamos, atributos sobre los cuales uno podría investigar, estudiar, ¿no? Que Dios es santo, que Él dice que es santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir que Él es todopoderoso? Dios misericordioso es Jehová tu Dios, dice Deuteronomio 4:31, y así como la misericordia, bueno, hoy vamos a hablar sobre uno que le decía en el capítulo 2 de este libro que estamos siguiendo, es sobre los decretos de Dios. Cuando hablamos de decretos, ¿a qué nos referimos? En realidad hay varios términos acá que en la Biblia aparecen y podremos asociarlo a los decretos de Dios, que en realidad es una palabra que deberíamos usarla en singular, como aparece en la Biblia, pero vamos a ver primero qué otras palabras aparecen, ¿no? Aparece como propósito, bueno, dije decreto, consejo, voluntad de Dios o el designio de Dios. Aparece como ven en singular, pero para nosotros, desde nuestra perspectiva limitada, vemos como que son varios los decretos de Dios porque los tomamos en base a los distintos objetos sobre los cuales esos decretos afectan, ¿no? Vemos la salvación como una obra, la glorificación, la elección de Él, el establecimiento del pacto con distintas personas a lo largo de la historia, con Israel, con la Iglesia. Pero la realidad es que asociado a lo que habló Ricardo la semana pasada, de que Dios estaba ya de la eternidad pasada consigo mismo, ya Él ahí determinó, ajeno al tiempo, fuera del tiempo y del espacio, absolutamente todo lo que iba a acontecer en la historia de la humanidad y todas, digamos, las decisiones. No es que Él las iba tomando secuencialmente, no podemos hablar de ciclos en ese sentido, sino que Dios estableció todo, por decirlo de alguna forma, simultáneamente, ¿sí? No hay una forma de, como decía, de temporalidad o de secuencia en estos decretos, sino que es un todo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los versículos que podemos tomar estas palabras que les decía? Vamos a ver, por ejemplo, Efesios 3. Vamos a leer a ver qué dice el versículo. Bueno, allí está hablando, en el versículo 8, por ejemplo, habla de el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que por un lado nuestra tarea de investigar a Dios es, en cierto sentido, complicada, porque acá mismo nos está hablando de algo que es inescrutable, ¿no? Las riquezas de Dios. Inescrutable quiere decir que no admite escrutinio, que no podemos indagar tanto porque está de alguna manera oculto o escondido, ¿no? Y Pablo habla de que las riquezas de este evangelio, ¿no? Habla de que estaban escondidos desde los siglos en Dios. Dice, y el versículo 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bueno, ven que acá en el versículo 11 dice, conforme al propósito eterno. Bueno, esa es una de las palabras para los decretos, o el decreto establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Hubo un propósito eterno en Dios que Él lo manifestó y nosotros lo vemos en sus obras. Otros versículos se los voy a leer de acá directamente. Dice, por ejemplo, Romanos 8:28, sabemos, un versículo muy conocido, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segunda de Timoteo 1:9, Dios quien nos salvó y llamó según el propósito suyo. Bueno, nuevamente Él en su eternidad, digamos, ajeno al espacio y al tiempo antes de la creación, siendo que Dios es amor, ese también es un atributo suyo, ¿no? Decidió crear al mundo y crear a la humanidad como aquella que iba a ser depositaria de su amor, digamos, el sujeto a quien Él le iba a mostrar su amor, empezando por Adán y Eva, ¿no? en el jardín del Edén. Pero ya desde entonces Él sabía que Adán y Eva iban a caer en pecado y que iba a ser necesario salvarlo. Así todo decidió crearlo para después salvarlo, sabiendo que iba a tener que enviar a su Hijo unigénito al mundo, ¿no? Para dar su vida por ellos, por nosotros, por toda la humanidad, ¿no?
Esto lo hizo, según dice acá, según el propósito suyo, es decir, que ya estaba determinado. En Salmo 2.7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Bueno, también Hechos 2.23, habla de determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Efesios 1.9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Bueno, todos términos como para referirse a lo mismo, que Dios tiene un plan, ¿no? Y un propósito. Efesios 1.11 dice: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sí, entonces todas estas cosas están relacionadas a lo que Dios ha determinado para el futuro, para básicamente lo que está asignado al tiempo, ¿no? A la temporalidad. Para Dios, naturalmente, antes de la fundación del mundo era el futuro. Nosotros vamos a ver que las obras de Dios se manifestaron en el pasado y se van a seguir manifestando en el futuro, como también se están manifestando hoy. Dios tiene control de todo, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra vida y nuestra muerte, quiero decir. Ejerce gobierno sobre todo. Fíjense estos pasajes, por ejemplo, Mateo 10:29, Jesús dijo que ni un gorrión cae a tierra sin vuestro Padre, ¿no? O sea, diciendo que el Señor tiene control de cada detalle de la naturaleza. Dice, hablando también en un pasaje paralelo, dice: ni uno está olvidado delante de Dios, ni uno de estos pajarillos, ¿no? También dice: aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Es decir, que todo está preordenado por el Señor. Aún la posibilidad que sabía de que iba a entrar el pecado al mundo. No es Dios el autor del pecado, pero sí de la libertad que lo permite el pecado, ¿sí? Aún Él conduce, digamos, su creación para que el pecado también sirva a su propósito de alguna forma. Vemos de sus obras cuál es el propósito de Él, como cuando uno analizaría, por ejemplo, o ve un edificio y puede entender los planos, interpretar los planos del edificio. De alguna manera también vemos el propósito de Dios en la creación y el hecho de que Dios haya, digamos, no solo se ocupó de crear al hombre, sino de establecer todas las circunstancias y todas las cosas para que el hombre viva en este mundo, ¿no? Y revelar su voluntad. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de estos decretos? Es decir, ¿qué características tiene la voluntad de Dios o estos propósitos? Bueno, por un lado, que son eternos, como decía. Dios no va aprendiendo sobre la marcha, sino que Dios tiene todo ya determinado desde el comienzo, ¿no? Son sabios, dice Salmo 104:24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y bueno, esto lo podemos ver en la creación y aún en las cosas que no entendemos. Conocer que Dios hizo absolutamente todas las cosas con sabiduría. Por ejemplo, cuando uno lee la palabra de Dios y si uno se dedica a escudriñarla, encuentra un montón de secretos, un montón de cosas que realmente se aprecia la sabiduría de Dios escondida, digamos, ahí, y que son dignas de admiración, digamos, no solo cuando vemos la naturaleza también, sino también en su palabra. Estos decretos de Dios también son libres, es decir, Dios no estaba sujeto a nadie que lo condicione acerca de lo que Él iba a hacer, no estuvo influenciado por ninguna causa externa, ¿no? Por ejemplo, en aquel versículo de Efesios 1:9 habla del beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Isaías 40:13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Sí? No se puede decir que Dios haya aprendido de alguien, ¿no? Otra de las propiedades es que son absolutos e incondicionales. Dice el autor, ¿no? Cuando Dios decreta un fin, provee el medio para la ejecución y se cumplen sin que haya alguna condición. Por ejemplo, Isaías 46:10 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y acá hay que hacer alguna salvedad, porque también
por ahí distinguir entre lo que es la decisión o las decisiones de Dios y lo que es el deseo de Dios o la voluntad. ¿Y por qué? Porque hay un tema por ahí medio problemático o conflictivo, que es una doctrina que seguramente escucharon, que es el calvinismo, no sé si oyeron hablar, que habla el entendimiento o la interpretación que hacen algunos acerca de la predestinación, ¿sí? Entonces introducen algunos conceptos como la voluntad de decreto y la voluntad de precepto como cosas diferenciadas, ¿no? En el sentido de que uno es la voluntad de Dios. De precepto quiere decir lo que Él nos da como mandamiento, ¿no? Como precepto respecto a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y la voluntad de decreto es lo que Él decreta unilateralmente que se va a cumplir. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a la salvación de los seres humanos? Bueno, dice, por ejemplo, Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Segunda de Pedro 3:9 dice, es paciente Dios para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos se arrepientan, y sin embargo sabemos que eso no es algo que vaya a pasar. Entonces, ¿cómo explicaríamos eso? ¿Cómo explicaríamos que hay una voluntad de Dios que no se va a cumplir? Por eso decía la diferencia entre las decisiones de Dios, y entre esas decisiones de Dios está el libre albedrío. Dios estableció que el hombre pueda decidir por sí mismo, y Dios no creó robots que, digamos, lo obedezcan mecánicamente, sino con la capacidad de decidir así, a imagen y semejanza de Él. Y ahí es donde entra esta doctrina conflictiva que les decía, donde ellos, esta doctrina niega el libre albedrío, como diciendo que Dios eligió o predestinó, así como algunos para salvación, otros para condenación. ¿Sí? Pero bueno, no es lo que leemos acá. Por ejemplo, 1 Pedro 1:2 dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Efectivamente habla de una elección, y esta elección está asociada a la presciencia de Dios, que es la presciencia, el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Es decir, Él de antemano sabía quiénes iban a creer, quiénes iban a recibir al Señor Jesús. ¿Sí? Bueno, ya para ir terminando, algunas conclusiones. Respecto a la providencia de Dios, el hecho de que Él tenga el control de todo es de gran consuelo para nosotros. Pensemos que no hay cosas que estén al azar, así como podemos saber que hay un orden en la naturaleza, están las leyes de la naturaleza que se cumplen, que uno sabe que si uno suelta algo va a caer al piso porque hay una ley inflexible que se cumple. Ese orden establecido en la naturaleza, también hay un orden en nuestra vida, que quizás no sea tan entendible o tan fácil de comprenderlo, pero sabemos que Dios tiene un orden en todo lo que hace y en aquello que no podemos entender también. Como lo que le dijo a Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Entonces esta providencia nos dice que aún en las incertidumbres Dios tiene un plan, Dios tiene un control, y cada detalle, cada prueba de nuestra vida está bajo su soberanía, bajo su control. No hay nada que se le escape, no hay nada que Él se le olvide, no hay nada que no tenga un propósito, quizá, o una intención dentro de su propósito, ¿no? Alguien alguna vez pensó o razonó que si nosotros, o sea, que la voluntad de Dios o las cosas que Dios hace, los pensamientos de Dios serían, nosotros tendríamos esos mismos pensamientos si tuviéramos el conocimiento que Él tiene. Hay cosas que Dios hace que obviamente son inexplicables para nosotros, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? No sé si lo llegan a hablar, de James Dobson, y realmente hay cosas que a nuestros ojos no tienen sentido, pero no hacia los ojos de Dios. Entonces este pensamiento decía eso, que si nosotros pudiéramos tener el conocimiento y el entendimiento de Dios que Dios tiene, querríamos lo mismo que efectivamente Él quiere y tendríamos esos planes. Bien, Dios diseñó cada cosa y cada detalle que pasaría en nuestra vida, permitiéndolas o retirándolas, exponiéndonos o protegiéndonos. Y bueno, esto es lo que les digo, es para nosotros un gran consuelo, es saber que todo lo que pasa en nuestra vida, hasta el último día, está todo bajo su control. ¿Sí? Bueno, con eso termino. Gracias.